Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer a la Cámara de Comercio la organización de este evento y la oportunidad que nos da para compartir un rato con nuestros actuales proveedores y espero muchos nuevos futuros proveedores de Iberdrola. Bueno, como ustedes saben, Iberdrola es una empresa cuyo core es la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, pero que a la vez está presente en sectores tan diversos como la consultoría a través de nuestra filial Iberdrola Consultoría y en el sector inmobiliario a través de nuestra filial Iberdrola Inmobiliaria. Los resultados de Iberdrola en los últimos años, el nivel de capitalización bursátil y nuestra creación de valor al accionista, suficientemente reportada a los medios, yo creo que respaldan la idea de que Iberdrola ha sido capaz de desarrollar un modelo de excelencia. Los volúmenes de contratación que Iberdrola está gestionando en este momento os los muestro en este slide. Como veis, a nivel global estamos gestionando contrataciones en el 2007 en torno a los 5.900 millones de euros, de los cuales más de un 60% se centran en España, aunque tenemos una importante presencia tanto en Gran Bretaña, como consecuencia fundamentalmente de nuestra reciente integración de la empresa Scottish Power, como en Estados Unidos y Sudamérica, en los que estamos fuertemente presentes tanto en México como en Brasil. A nivel de España, en el año 2007 tenemos volúmenes de contratación en torno a los 3.300 millones de euros. Los crecimientos tanto de volumen de contratación como el nivel de proveedores con pedido, lógicamente gestionados a través de la dirección de compras, están en torno a crecimientos de un 40 o un 50% desde el año 2005, lo que da una idea del crecimiento tan impresionante que está teniendo nuestra empresa en los últimos años. A nivel local, en la Comunidad de Valencia, me gustaría resaltar que, en tanto en cuanto la empresa ha duplicado su tamaño, en Valencia hemos cuadruplicado desde el año 2002 nuestros volúmenes de contratación, que están en el año 2007 en torno a los 430 millones de euros. El número de proveedores con los que interactuamos en el año 2007 está en torno a 1.300 y se ha incrementado un 30% en los últimos 3 años. Los sectores en los que nos movemos son de lo más diversos, aunque somos una empresa fundamentalmente eléctrica, que contratamos tanto obras y trabajos de red como obra civil, mantenimiento de centrales, etcétera. Estamos también presentes en todo el sector servicios demandado por nuestra función corporativa, que da servicio a todo el grupo. Por lo tanto, la realidad es que contratamos todo tipo de servicios. Bueno, una vez que les he dado una información general del volumen de contratación que está manejada por la Dirección de Compras, sí que me gustaría poner encima de la mesa una pregunta que entiendo que les voy a dar las claves para poder responder. Y es, ¿qué es lo que está buscando Iberdrola en sus proveedores? Ya sé que el título de la ponencia es ¿qué hay que ser para ser proveedor de Iberdrola? Pero yo creo que esta pregunta es importante plantearla. Es decir, Iberdrola quiere ver, en definitiva, a sus proveedores como socios comerciales. Lógicamente, esto no se puede conseguir con todo el mundo, pero sí que es, digamos, el objetivo que todos buscamos en cada una de las contrataciones en las que estamos implicados. Proveedores que compartan con nosotros nuestros objetivos, porque sabemos que esta es la forma más rápida y más fácil de conseguirlos. Lógicamente, queremos que las relaciones sean relaciones a largo plazo, porque para nosotros es importante la fidelidad. Y para conseguir esta relación de partnerazgo tenemos que poner encima de la mesa datos e información basada en una relación de confianza mutua por ambas partes, lo que conlleva una necesidad de que el proveedor conozca la empresa, la diversidad de los negocios y los objetivos de cada uno de ellos, y nosotros seamos capaces de conocer a los proveedores con los que interactuamos en cada momento. Otra de las claves en las que está basada nuestra política de contratación es la importancia que da Iberdrola, y yo creo que esto es una característica que forma parte de nuestra personalidad, la importancia que damos al desarrollo económico de las zonas en las que estamos implantados. Como ha dicho hace poco Asís Canales, acaba de comentar, para nosotros es fundamental la localización y relación a largo plazo con los proveedores en las zonas en las que estamos trabajando.
Y esto se combina a la vez con la búsqueda de proveedores a nivel global. Muchas veces, tal y como ha comentado Asís hace poco, llevamos a nuestros proveedores locales a trabajos en el mundo, ¿no? Lo cual para nosotros es un orgullo y para ellos un reto. Entendemos que la consecución de esta relación de partnerazgo solamente se puede conseguir siempre y cuando seamos capaces de transmitir dos valores que yo creo que son importantes. Uno es la objetividad en las valoraciones de cada una de las contrataciones en las que estamos implicados, es decir, valoramos tanto los negocios como la dirección de compra las ofertas que tenemos encima de la mesa con la mayor objetividad, y la transparencia en todo el proceso de contratación, que el proveedor conozca en todo momento en qué punto del proceso estamos trabajando. Para conseguir una de las herramientas que yo considero más importantes que nos ha ayudado a conseguir esta relación con el proveedor, esta transparencia en el proceso y esta objetividad de nuestras valoraciones es la utilización de una base de datos común para todas las personas que trabajamos en la dirección de compras, en la que encontramos la información actualizada que en cada momento nos ayuda a valorar aquellos puntos que consideramos importantes en la valoración de los proveedores y de los que vamos a hablar en unos minutos. La base de datos que estamos utilizando nosotros es la base de datos Repro. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, incluso trabajarán con ella. Simplemente haciendo historia, incorporamos la utilización de esa base de datos a nivel masivo en el año 2004. En el año 2006 implantamos como piloto, y yo creo que ahora está ya en total funcionamiento, un cuadro de mando de gestión de proveedores que lo que nos daba es una nota global en la que estábamos valorando determinados capítulos que consideramos en ese momento importantes y que, lógicamente, tienen que adaptarse a la coyuntura del plan estratégico que en cada momento tenemos que trabajar. Y, por último, en el año 2007 conseguimos la certificación del proceso de clasificación de proveedores de acuerdo a la norma ISO 9001. Esta base de datos, que como les decía es de aplicación general y utilización por parte de todos los miembros que integramos la dirección de compra, incluye de forma actualizada una serie de datos que nosotros consideramos importantes y que valoramos. Como causas de exclusión, aunque no es mi intención hacer una mención muy amplia del tema, lógicamente son causas legales, faltas de coberturas de pólizas de responsabilidad civil que nosotros incorporamos en nuestras condiciones generales de contratación como una obligación. La existencia de deudas con Seguridad Social y Hacienda puede ser una causa de exclusión en determinados momentos, pero sí que me gustaría incidir en aquellos factores que nosotros valoramos como positivos. Para nosotros es importante que nuestros proveedores estén certificados por terceros en normas de calidad. Es importante que los ratios que arrojan sus cuentas auditadas sean ratios positivos, tanto rentabilidad, etcétera. Es importante que estén certificados o en curso de certificación por terceros en normas de medio ambiente. Es importante también la política de prevención de riesgos laborales que está implantada en la empresa. Y también es importante el trabajo de cumplir los estándares de responsabilidad social que en cada momento estamos cumpliendo nosotros y que entendemos que es una exigencia, yo diría más que una exigencia, una tendencia hacia la que Iberdrola va en el futuro inmediato. Todo ello arroja una nota de valoración que es permanentemente actualizada y que nos ayuda a, en definitiva, conseguir esa relación de confianza que, en definitiva, es lo que consigue que los proveedores y nosotros trabajemos en la consecución de nuestros objetivos, que es lo que, como ya les he dicho antes, perseguimos. Y con esta transparencia última, lo que quiero es darles una visión muy rápida, aunque luego mi compañera María José Palacín entrará más en el detalle. Es un pantallazo de nuestro proceso de contratación en el que se ve o en el que les quiero mostrar cómo nosotros, cuando lanzamos una licitación al mercado y pedimos oferta, lo que hacemos primero siempre es buscar entre los proveedores que están dados de alta en nuestra base de datos. Por eso, ahora les vamos a comentar con mucho más detalle qué es lo que hay que hacer para darse de alta en esta base de datos, pero lo que quería transmitirles es que para nosotros es muy importante tener la información relativa a cada uno de los proveedores con los que trabajamos y, por lo tanto,
fomentamos el uso de esta herramienta. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.